Buenos días con todos, que Dios los bendiga. Bienvenidos hermanos, bienvenidos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bien, gracias al Señor, tenemos hoy esta oportunidad de acercarnos a las Escrituras. Y tiene que ser así, tiene que haber este encuentro con lo que nosotros llamamos la verdad de Dios. Por las Escrituras es la revelación de la verdad de Dios. Entonces, si uno se pregunta, bueno, pastor, ¿por qué es importante tener este tiempo? ¿Por qué es importante leer las Escrituras? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tanta insistencia? No es porque queremos que tú memorices versículos bíblicos. En mi época, cuando yo era recién convertido, los maestros que teníamos nos exigían pues memorización de muchos textos, y yo para eso era malísimo, malísimo. ¿Qué dice en 1 de Juan 13? ¿Qué dice en 1 Samuel? ¿Qué dicen? Pues eran los textos que nos dejaban para memorizar. Ay, yo sufría con eso. Y peor que yo tenía una Biblia en una traducción diferente a la de los hermanos. Yo tenía una Biblia de traducción Dios habla hoy, y todos los hermanos tenían la Reina Valera. Entonces mi traducción, cuando yo decía el versículo, se reían de mí porque sonaba un poquito diferente. Yo me frustraba. Pero a la larga fui entendiendo que no se trata de aprender versículos por competir. Nadie va a ganar un punto en el cielo porque memoriza más versículos. No. Necesitamos nosotros aprender de las Escrituras, porque la palabra de Dios es la verdad que Dios quiere enseñarnos. Y es importante que nosotros tengamos esa verdad como nuestra verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que construir el entendimiento de muchas cosas. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿quién es Dios? ¿Ok? ¿Quién es Dios? Una pregunta que difícilmente responderás. Porque si yo te pregunto sobre cualquier cosa, lo que vamos a hacer es recurrir a alguna fuente de información. Porque nosotros no somos científicos prácticos que andamos midiendo, calculando, pesando, analizando, investigando. No, nosotros somos personas que recogemos información. Todavía en nuestra época, cuando nos decían trabajo de investigación, uno tenía que ir a una biblioteca y hacer una investigación primero de qué libro podía encontrar el libro, leer el libro, ¿no? Y no había fotocopias en las bibliotecas. Había que copiar a mano lo que decía en el libro, hacer fichas, regresar a la casa y en una máquina de escribir esas del siglo antepasado, tiqui, 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 tiqui. Eso era pero un tormento. Y peor cuando el profesor decía mínimo 15 hojas. Había que tipear a mano, dedo. Uno terminaba pues con las yemas totalmente inflamadas. Y con todo lo que significaba los errores. No podías cometer errores porque no es como borrar, borrar, y si se escribe, allá no se puede borrar. Lo que escribiste está escrito. Hoy no, pues hoy investigación, Google, palabra, buscador, listo, ya está. Pero bueno, son las formas de este tiempo. Ayudan en mucho, no en todo. Pero finalmente nosotros solo recopilamos información. La verdad que no investigamos nada. Nadie investiga nada. Solo recogemos información. Lo hemos venido haciendo desde que tenemos uso de razón. Se nos ha transmitido en esa información
todo lo que está en este momento en nuestras cabecitas. Todo. Y todo ese contenido es el que genera nuestra forma de pensar. Y es ahí donde sacamos y respondemos las preguntas que nos hacen. ¿Quién es Dios? Dios no existe, por ejemplo. ¿De dónde sacaste esa respuesta? De lo que la gente le dijo, le enseñó, él concluyó, en fin, Dios no existe. O, ¿cuál es el sentido de la vida? Alguien te va a decir, para mí la vida es esta. No existe cielo ni infierno. El cielo y el infierno están acá. O acá vives en tu cielo, o tu vida se convierte en un infierno. Eso es lo que dicen algunos. Mucha gente piensa así. Entonces yo tengo que sacarle provecho a la vida. Tengo que sacarle el jugo a la vida. Ya. ¿Cómo es que la persona concluye eso? Porque así lo formaron. Es la cultura que él recibió. Tú no inventaste eso. Tú no te sentaste una noche y dijiste, a ver, investigaré cuál es el sentido de la vida. Y leíste, miraste, observaste, entrevistaste a las personas, fuiste a otro lugar, entrevistaste, sacaste, hiciste todo. Nadie hace eso para luego decir, bueno, pensaré entonces de esta forma. No. Prácticamente lo que nuestros padres hablaban en la casa, en la mesa, es nuestra cultura. Si es que hablaban, ¿no? Si es que había ese momento, ¿no? Lo que los profesores nos enseñaron, lo que la televisión nos enseñó, esa es nuestra cultura. Entonces, esa cultura nos da a nosotros una forma de entender nuestra realidad y respondernos, ¿no?, a muchas preguntas. Pero digamos que por el resultado que nosotros vemos, parece que hay un error grave, porque el ser humano está errando en todo. Si te das cuenta, en nuestro mundo, cada vez que nosotros prendemos el televisor y nos acercamos al noticiero, nos damos cuenta que nuestro mundo está cada vez más complicado. Es decir, el noticiero solamente es una recopilación de toda la información mundial, ¿no es cierto? Económica, política, social, ¿ok? Nacional e internacional. Hoy estamos con la guerra entre Israel y los palestinos de la Franja de Gaza, ¿no? Algunos dicen, no entiendo eso. Esta persona prefiere ignorar las cosas, ¿eh? A mí no me interesa. ¿Qué te interesa? Lomo saltado, hermano. ¿Dónde hay un lomo saltado? Hay personas que son así. No le interesa nada. De allá, nada. No le interesa. No le interesa injusticias, no le interesa nada. No hay preocupaciones. Entonces regreso al principio. Es porque nosotros tenemos una forma de pensar y conceptuamos las cosas, las definimos y ya está. Así soy. Así llevo mi vida. Así voy año tras año y me hago viejo y así muero. El problema es que cuando llegas a cierta edad, empiezas a siempre a mirar atrás. Y empiezas a ver todo lo que has dejado atrás, normalmente es todo lo que has perdido. ¿Por qué? Porque si pudiésemos regresar y en este tiempo pensar como estamos pensando 40 años después, viviríamos diferente. No sé si me entendieron. ¿Me entendieron? Voy a repetir. Es que estabas distraído, pues, ¿eh? Estabas pensando así y dije la frase. Cuando uno llega a cierta edad, empieza a valorar las cosas de atrás. ¿Ya? Por ejemplo, yo no tengo papás.
valoro la presencia de mis padres, porque no los tengo. Y hoy digo, hubiera hecho esto con mi mamá, hubiera hecho esto con mi papá, Es decir, si pudiera yo regresar 30 años atrás, haría las cosas que allá, 30 años adelante, pienso recién. Pero cuando me toca vivir esta etapa, no pensamos en esto. Fíjate cómo es el tema de la comprensión de la vida y de las cosas. Muchos de nosotros vivimos, por eso se dice que vivimos inconscientemente, desperdiciando tiempo y oportunidades. ¿Cómo pude haber hecho esas cosas? A uno le saca, tú busca tu foto de cuando tenías, si tienes 35 años, busca tu foto de cuando tenías 16 años y vas a ver el guachafo que eras. ¿Cómo pude haberme peinado de esa forma? ¡Qué horror, por Dios! Esta foto hay que quemarla. Nadie tiene que ver esta foto, porque uno ya ni se reconoce. Tanto puede cambiar uno en 10 años, en 15 años, imagínate, en 30 años. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que tener mucho cuidado en la forma como pensamos, para cómo razonamos. Mi mayor problema en el tema de atención de las personas es que cuando vienen y me cuentan su problema, yo me choco con una realidad complicada, pero es la realidad de la persona. Normalmente la persona es difícil porque los fundamentos de su razonamiento no son de Dios, son totalmente del mundo, como es natural, porque todos venimos del mundo. ¿Ok? Entonces, cuando me está hablando la persona, yo estoy viendo a su papá, a su mamá, la pobreza, las frustraciones, los vacíos, todo eso es lo que sale ahí en la conversación. Si bien no lo dicen, se nota en lo que dicen, cómo cuenta, cómo se siente, cómo se victimiza o cómo culpa. La persona está contando todo ese entorno que le ha dado forma. Entonces tú le preguntas y la hermana está hablando, le digo, pero una preguntita, ¿y cómo es que pasó esto? Y cuando la persona, recordar es un llanto. Y le duele, ¿ve? Todavía le duele. O sea, no son cosas que va a olvidar, que lo va a dejar. No. Le preguntas, ¿y si usted volviera atrás y conociese a su esposo, ¿se casaría con él? No. Al toque. No, dice, no. 2 veces no cometería el mismo error, pastor. ¿Por qué? Porque esa decisión la entiende después de haber recorrido un tiempo. Es como pensamos. Nuestro gran problema es cómo pensamos, cómo nos criaron, cómo nos enseñaron, todo lo que aprendimos. Punto 2. Nosotros, le repito, no diseñamos nada, todo lo recogemos. ¿Recogemos qué cosa? Las modas. Por ejemplo, tú no llegas a tu casa, agarras tu máquina de coser y te haces tu ropa. No. Alguno hace así, pero de repente hay alguno. ¿Alguno cose su propia ropa, diseña su propia ropa? Hoy. Nadie. ¿Qué hacen? Bueno, le voy a contar qué hacen las damas. Van a las tiendas de departamento, las tiendas grandes que venden ropa y se pasan el tiempo entró en paréntesis y las señoras van estante por estante. ¿Sí o no? Claro. Los hombres, algunos hacen así, otros miran así. Como quien pásame. Y se va a la caja de frente. Después le quedó chiquito, le quedó grande, no importa. El hombre es así. La mujer no. Es decir, nosotros no cosemos nuestra ropa, nosotros solo compramos la ropa. Y la ropa la tenemos que escoger en la moda que está presente. La vida son solamente un conjunto de modas. Es un conjunto de modas. La música, el arte, la diversión,
el deporte, el cine, todo tiene modas y modas son como olas que van y desaparecen. O sea, hoy vestimos así, en unos años vestiremos diferente, en otros años, por eso la gran pregunta, ¿qué dicta la moda para este año verano 2025? Y dice, así, así. Entonces todas las fábricas hacen la ropa conforme a la moda. Bueno, entonces recogemos modas. Los que recogen menos modas son los que ya pasan de los 40 para adelante. ¿Por qué? Porque los 40, ¿quiénes tienen más de 40 acá? 40 para adelante. Ya. Los de 40 para adelante normalmente ya tenemos definidas las cosas y nosotros somos conservadores. ¿No es cierto? No, nosotros nos decimos conservadores, pero los más jóvenes nos dicen anticuados. ¿Por qué? Porque no vamos conforme a la moda. La moda dice que tenemos que usar celulares de esta forma, pero los cuarentones y cincuentones tienen celulares chanchitos, viejitos, que a veces funcionan, a veces no. Entonces los más jóvenes dicen, ¿cómo puedes tener ese celular? Debería dar. Yo no saldría a la calle con ese celular, como si el celular define mi vida, ¿no? No define nada. Entonces nosotros somos conservadores. Por ejemplo, yo soy conservador. Los conservadores nos quedamos atrapados en un tiempo y jalamos cositas de ese tiempo y las conservamos para no perdernos de ese tiempo. Por ejemplo, yo les decía a los hermanos de primer turno, yo tengo una maquinita fotográfica de mis papás, muy antigua, no sirve. Eso no sirve. No toma fotos, pero está puesto, está medio hasta desarmadito, pero en su estuche está puesto allí en el estante y para mí eso tiene un valor que no se mide en dinero, sino en ¿qué? En sentimientos. Esa es una referencia sentimental de un tiempo. Alguna mamá cuarentona, cincuentona, abre su cajón y saca los zapatitos de su primogénito y dice, ay, qué lindo, así era su piececito. Ay, es un pie que nadie quiere ver, pero así era su piececito tan lindo, tan bonito. Cositas así. ¿Por qué? ¿Por qué lo guarda? Por una referencia. Recogemos modas. Por ejemplo, los jóvenes, cierto rango de juventud, hoy está con la moda coreana, por ejemplo, ¿no? Los K-pop. Y no es música, es una cultura. Los coreanitos han diseñado una cultura que ha traspasado fronteras, pues, ¿no? Y ha destronado a mucha gente. Entonces, pero hay un gran problema en Corea. Corea del Sur es el cuarto país en el mundo que tiene la tasa más alta de suicidios en edad adolescente y joven. Y cuando uno ve las películas coreanas, todos son jóvenes, delgados, altos, con cerquillo envidioso, de piel de porcelana, creo que no se bañan porque están intactos, son inmaculados. Las historias son bonitas, los romances son bonitos, todo, pero lo que encuentras eso en la película no lo encuentras en la realidad. La realidad es que el joven coreano vive un tremendo vacío de insatisfacción. Y eso que la cultura coreana era tradicional, pero el mundo occidental ha penetrado tanto que ha producido esta moda. Entonces la música coreana, salen los 7 chiquillos ahí, cantan maravilloso, pero esos artistas terminan suicidándose. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué alguien que es atractivo, joven, exitoso, famoso, tiene dinero y vive como rey,
tiene que suicidarse. ¿Por qué? Dígame por qué. Por Dios. En cambio, los que no tienen nada están amarrados a la vida, que no se quieren ir. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el vacío. Básicamente es el vacío. Ese es el vacío, por ejemplo, de la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, el Hijo Jesús. Tienes el corazón vacío, mujer. ¿Hasta cuándo vas a seguir metiendo hombres a tu vida? Ninguno de ellos va a calentar. Si no puede calentar tu cama, no va a calentar tu corazón. Nunca. Nunca. Es igual que los hombres. El hombre promiscuo, nunca. Nunca es feliz. Nunca. Es como el glotón. Por más que coma, nunca va a ser feliz. Porque la vida no es comer. Ay, me voy. Hoy toca las alitas. Mañana toca chifita. Pasado, ¿qué toca pasado? Criollo. No, el jueves toca arequipeño. El viernes chiclayano. ¿No es cierto? El sábado, el chaufa loretano. Y el domingo en la iglesia. La vida no es pues una mesa de buffet, ¿no? Donde todo es comer y comer. O vestir. Pero ¿por qué hacemos así de la vida? Porque nuestro pensar no está basado en la verdad. Porque no hay verdad. La verdad tiene que ser instalada en tu cabecita. Pero hay un problema, mis queridos hermanos, que la verdad no funciona sola. Es decir, razonar correctamente no determina todo. Por ejemplo, los griegos. ¿Han escuchado de los filósofos griegos? Esos son los padres de la filosofía occidental. Ellos son los que han dado forma a nuestro estilo de vida. Tenemos al Sócrates, el gran Sócrates, maestro de maestros en Atenas, una escuela fabulosa, pero tiene un discípulo que lo supera, Platón. Platón, por Dios. Pero Platón tiene un discípulo monstruoso que se llama Aristóteles. Todos ellos son de Atenas. Entonces uno diría, con esos monstruos de razonamiento, la ciudad de Atenas y la cultura griega sería pues paradisiaca, ¿no? Sería feliz, ¿no? Razonar correctamente. Entonces pondría cada cosa en su lugar, porque una persona que razona correctamente es porque tiene todo en su lugar, todo en su lugar. Tú has visto, los psicólogos dicen, a ver, señor, pinte un hombre bajo la lluvia. Lo único que hacemos es graficamos lo que tenemos adentro. Entonces, pues uno mira y dice, Dios, hay que ponerle camisa de fuerza porque ha dibujado una cosa bien fea. O sea, no tiene las cosas en su lugar, aquí adentro. Pero los griegos, con ese razonamiento que tenían, Sócrates, Platón, Aristóteles, le dieron vuelta al mundo griego. ¿Y qué hicieron de los griegos? Hicieron la raza y la cultura envidiable. Los griegos se creían los mejores, los más bellos, los constructores, los artistas, los científicos. El hablar griego era el hablar culto. Y para eso el griego perfecciona su idioma y crea el griego culto o el griego clásico. Para la gente común, el griego del pueblo, el griego koiné. Los griegos somos bellos, perfectos de la cabeza a los pies. Tú caminabas por las ciudades griegas, no veías un feo. No veías un feo. ¿Por qué, hermanos? Por los genes, ¿no es cierto? No. Porque el griego razonando, dijo, en el mundo no deben existir feos ni deformes. Entonces le vamos a dar a los padres la potestad de decidir si acepta o no al hijo que ha nacido. Entonces cuando nacía un niño, lo traían al papá y el papá miraba y decía, no, ¿qué va a ser mi hijo?
No, no lo acepto. Entonces agarraban al niño y lo tiraban al basural. ¿Podrías tú tirar a tu bebé recién nacido a un basural? Rechazaba. Si así hubiera sido, no sé si hubiéramos sobrevivido por eso. La verdad que no sé. Bueno, mi mamá me decía que yo era lindo. Así le decía a su mamá, a usted. A todos nos dijeron que cuando nacimos éramos lindos. Lindo. Pero el griego tenía ojo de estética. Miraba, decía, no, esa nariz. A ver, no, las orejas. A ver, no, este va a ser panzón. Al tacho. Y los botaban a los niños. O los ponían en canastas y los ponían en el techo ahí al fondo, arriba, para que los pájaros se los comieran a los niños. Ese es el resultado de la razón. Pero repito, los griegos pensaban perfectamente. ¿Por qué terminaron así? El griego y su razón determina el concepto de la deidad, Dios. Y el griego dice, no, Dios. Tenemos un padre de los dioses que se llama Zeus y Hera es la madre. Ellos dos tienen a los hijos y así, ¿no? Dioses. Y aparecen dioses acá, la mitología griega. Pero resulta que Zeus es medio promiscuo y le saca la vuelta a su señora y con las mujeres de los hombres, las hijas de los hombres. Y salen los semidioses. Hércules, por ejemplo. Hércules. Perseo. Esos son semidioses. ¿Por qué? Porque Zeus es bandido, pues. ¿Me entiendes? Entonces, el griego crea una constelación de dioses, todos como ellos, defectuosos en lo moral. Entonces te das cuenta que la razón y la moralidad tienen que ir juntitos. Si se separan, tú tienes eminentes abogados que pueden darte una ley que dice que no existe la pedofilia. Hay libertad. Porque finalmente nuestra sociedad define la moralidad con leyes. Claro. Y los griegos definían a Dios en una vasta cantidad de dioses y semidioses que pelean, se engañan, mienten, se vuelven egoístas y envidiosos. Ese es el resultado de la razón del griego. ¿Por qué? Porque su moralidad le dicta razonar así. Entonces, hay un gran problema. No es solamente razón, es también la moralidad. Entonces, cuando tú te sientas conmigo, yo estoy viendo tu razón y tu moralidad. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué preguntamos, ¿por qué haces eso? Entonces tú dices, no, que lo que pasa, pastor, es que me insultó. No digo las palabras. ¿Qué te dijo? No, ¿por qué haces eso? Estamos yendo al hecho moral. Ya razonaste mal, porque moralmente está mal. Pero hay un gran problema nuevamente. ¿Cuál? Que la moralidad del hombre siempre está contaminada por el pecado. Por eso no hay hombre perfectamente moral. Yo voy a comprobar en este momento, se lo compruebo, en este momento. Levánteme la mano aquel que en su vida ha mentido. Si alguno levanta la mano, habría que quemársela. Por mentiroso. Todos nosotros aceptamos de que nuestra moralidad está complicada por una tendencia de maldad en nosotros, se llama pecado. Así hemos nacido. Entonces, vuelvo a repetir, si yo quiero razonar bien, necesito una moralidad que esté basado en una realidad espiritual diferente. ¿Se acuerdan de la realidad espiritual que hablamos la semana pasada? Si tienen memoria. ¿Cuál es mi realidad espiritual? Bien, conozco a Dios como Señor y Salvador. Y el Espíritu de Dios ha venido a mi corazón. La realidad espiritual aquí
es de Dios, hay vida de Dios. Esa vida de Dios me genera a mí una moralidad que me ayuda en mi razonamiento. Entonces, si yo razono correctamente, desarrollo un estilo de vida correcto. Por eso los cristianos se les ve no por la Biblia que llevan, sino por la forma como viven. Porque cuando uno ve cómo vive, entonces dice, está razonando correctamente porque tiene una moralidad correcta, porque tiene a Dios en su corazón. Se cumple el proceso, la secuencia. ¿Hasta ahí bien? ¿No les gustó? ¿Sí les gustó? Igual, es la verdad. Nos guste o no nos guste, es la verdad. Ahora, seguimos. Bien, entonces yo me acerqué a Cristo porque fue el tiempo y el momento de conocerlo. No porque yo era bueno, no, nada. Conocí al Señor una noche, una tarde. Acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces el Señor me sacó de las tinieblas y de las tinieblas de mi corazón y me puso en el reino de la luz de su Hijo, iluminó mi corazón. Mi realidad espiritual interna cambió de un momento a otro. Ya, eso automáticamente cambia todo, debería, pero no es así. Porque todo es un proceso. Tú agarras, vamos a hacer una torta, listo. Harina, leche, huevos, mantequilla y lo meto al horno y ya salió el queque. ¿Qué hay que hacer? La preparación. ¿Y la preparación qué cosa es? Un proceso. Entonces, el desarrollo de la verdad en nosotros sigue un proceso. ¿Ok? Jesucristo llegó a mi corazón. Y yo me sentí raro, diferente ese día. Caminaba, pero me sentí así como que algo me había atropellado, pero no sé qué cosa era. No lo podía definir. No lloré, no sentí un coro de ángeles, no sentí fuego que me quemaba. Solo sentí raro, paz. Debió haber sido la paz de Dios. ¿Ok? Entonces vinieron los anuncios en ese grupo. Y la hermana que anunció, una joven, dijo, bueno, les anunciamos que se está abriendo el curso bíblico básico, las 7 verdades básicas. Los que quieran pueden inscribirse con fulano. El que predicó ese día, que era un señor, un alemán, un gringo muy alto, se puso de pie, se puso a hablar y dijo, no. ¿Cómo que el que quiera? Todos, dijo, todos tienen que irse a ese curso. Todos los que se convirtieron hoy, todos tienen que ir a ese curso. Todos. Sí. Entonces fuimos corriendo en fila india, nos inscribimos. La siguiente semana, lunes creo que era, el salón estaba repleto de todos los convertidos. De esos quedaron, al término de los 6 meses, 4. De los 4 que quedaron, 2 están en el cielo, 1 está en el mundo y el que queda, su servidor. De ese salón. De los otros salones no puedo dar testimonio, no lo sé. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa es que el hermanito entendió bien. Yo conocí a Jesucristo en mi corazón, ¿ok? Pero el conocer a Jesucristo no jala como un imán la verdad. No, la verdad la tengo que ir poniendo cada día en esta cabecita para que el proceso de razonamiento sea correcto. Ya no razone con la mentira, sino que razone con la verdad. Ya no razonar con el engaño, sino con todo el conocimiento perfecto. Bien, ¿y dónde está la verdad y el conocimiento perfecto de las cosas? En la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cosa necesito yo cada día? La palabra de Dios. La palabra de Dios en mi cabeza me permite razonar correctamente con una moralidad de Dios basado en una espiritualidad de Dios. Entonces, ¿qué va a producir en mí? Acciones justas, acciones buenas. ¿Y qué va a ver la gente en mí? A Jesucristo. A Jesucristo. Por eso se llaman cristianos, que significa pequeños Cristos. Nosotros somos pequeños Cristos, algunos microscópicos,
pero son pequeños Cristos. Otros son más manifiestos. Se ve la bondad, la generosidad, la paciencia, la solicitud. Ahí está. Solícito, transparente, bueno. No perfecto, no existe eso. Está perfeccionándose. Manifiesta los frutos de ese espíritu: paz, gozo, amor, paz, gozo, paciencia. Todos los frutos. Ese es Cristo en nosotros. Pero el problema es esa verdad, pues. ¿Cómo llega a nuestra cabecita la verdad? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo hacemos? Hacemos una al estilo Paracas, una trepanación craneana. Le abrimos el cerebro y le metemos un rollito de Biblia ahí y lo cerramos con una plaquita de oro. ¿Así funcionará la verdad? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? ¿Cómo es entonces? Yo a veces pensaba, fantaseaba en cuestión de ciencia y Biblia, ¿ya? Y yo decía así, escúcheme, decía, llegará el día en que la ciencia avanzará tanto que los cristianos vamos al neurocirujano cristiano, y el neurocirujano cristiano nos hace una operación y nos hace un corte acá, o será por acá, pues, ¿dónde es la parte de razón de la frente, ¿no es cierto? La frontal. Bien, entonces nos hace un hoyito y nos pone un chip. Es Reina Valera versión 60, el chip. Y lo cierra. Entonces, y de repente lo activa y yo, de Génesis a Apocalipsis, ya tengo la verdad en la cabeza. No es así. Por si eso pudiese llegar a ser, eso no es lo que estamos diciendo. No. La verdad en nosotros es el resultado del acercamiento constante a la palabra y la correcta meditación de ella. Si no, no hay forma. ¿Qué tal? ¿Qué dicen los que se duermen? ¿Bien? ¿Entendieron eso? Necesitamos un correcto acercamiento. El acercamiento a la palabra de Dios tiene que ser diario. ¿Ok? Una mamá que nace su hijo y le dice al pediatra: doctor, ¿y qué día tengo que alimentar a mi hijo? ¿Cómo será qué día? Sí, un día, solo un día, de los 7 días. Señor, todos los días. Y como es recién nacido, todas las veces que quiera leche, todas las veces tiene usted que darle. Y en la noche también, a la hora que el niño llore, usted le da teta. Pero no me va a dejar dormir. Para eso es mamá, pues. Las mamás ya no duermen. Los papás tampoco. Si vas a ser papá, recuerda, el día que seas papá, perdiste tu libertad. Ya no puedes hacer lo que quieres. Si no te gusta la idea, métete a un monasterio, por favor, y no salgas nunca. Entonces, yo no. ¿Usted cree que lo que hoy le comparto le va a ayudar toda la semana? En media hora esto desapareció, porque somos muy olvidadizos. Claro. Lo que yo necesito es meditar. ¿Ok? ¿Y cómo voy a meditar? Volviendo al pasaje que me enseñaron. Entonces puede ser hoy o puede ser mañana. Ya, mañana entonces. Entonces mañana tú dices, bien, voy a repasar el texto que el pastor Ángel gentilmente, amablemente, con todo su corazoncito, nos compartió ayer. Y vuelves a leer. Y recoges algo de ese pasaje que te causó así, un algo, te tocó así, te atrajo. Ya, ese es tu pasaje. Y con ese pasaje tú te lo llevas y lo vas a ir meditando y pensando. ¿Y sabes qué va a pasar? Ese pasaje se va a convertir en la verdad que va a ir
acuñándose en tu mente. Y cuanto más verdades vayas poniendo, vas construyendo una forma de pensar. Es que cuando tú eras niño, eso fue lo que hizo tu papá. ¿Ya? Tú llorabas y tú dices, macho, caramba, los hombres no lloran. Y tú, los hombres no lloran, los hombres no lloran, los hombres no lloran. Y cuando creciste, los hombres no lloran. Los hombres no lloran. O sea, marica, los hombres no lloran. Esa es la verdad que te pusieron en la cabeza, ¿o no? Claro. Los hombres no lavan platos. No sé, ¿quiénes lavan platos, papá? Las mujeres lavan platos. Entonces los hombres no lavan platos, pues. Porque esa es la verdad que tu papá te puso en la cabeza o alguien te puso en la cabeza. ¿Ah? Y cosas por el estilo. Mira, cada día nos fueron grabando esas cosas. Bien, no había papá en la casa. ¿Quién te lo grabó? Los amigos del barrio, el entorno, el colegio, la cultura que todo ese entorno te brinda. Fueron todos los días poniéndote cositas en la cabeza. Y tú formaste esa manera de pensar. Bien, ahora a eso hay que tirarlo por un lado, renunciando, se llama renunciar a esa forma de pensar e ir construyendo una nueva forma de pensar basado en la meditación. Vamos a leer la Biblia entonces, capítulo 17 del libro de Hechos. El apóstol Pablo llegó al mundo griego en su viaje de predicación, ¿ok? Ya como nosotros sabemos, lo que el apóstol Pablo hacía cada vez que llegaba a una ciudad era ir directamente a los judíos, porque él era un judío. Y él compartía el mensaje del evangelio a los judíos. Eso lo hacía todos los sábados. Cuando terminaba, porque los judíos algunas veces lo rechazaban, el apóstol Pablo predicaba el evangelio a los gentiles, no judíos, gentiles, griegos en su mayoría. Y de todo ese resultado de algunos judíos y muchos griegos, Pablo formaba la iglesia en esa ciudad. ¿Ok? Entonces Pablo llega a una región llamada Macedonia, y en Macedonia está esta primera ciudad a la que llega, es Tesalónica. Capítulo 17, leamos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Discutió no es que se peleó, sino hablaba en la forma como enseñaban ellos, con preguntas y respuestas, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo llegaba a la sinagoga y como él era un judío y era un fariseo y era un maestro, a él le permitían compartir. Entonces Pablo compartía. ¿Y qué cosa hacía Pablo para compartir? Usando las Escrituras del Antiguo Testamento les presentaba a Cristo. Y enseñaba que era necesario, según las Escrituras, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Y quién es este Cristo? Jesús, decía él, a quien yo os anuncio. Y les daba todas las pruebas de esto. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que haber algún resultado. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y nobles, mujeres nobles no pocas. Bien, hubo recepción de la gente. Judíos en la sinagoga, griegos piadosos que eran griegos que se sentían atraídos a la religión judía y visitaban la sinagoga. También Pablo los acercó al Señor. Y mujeres nobles no pocas. Bien, un grupo regularcito de gente. ¿Qué pasó? Eso es los que aceptaron, pero hubo otra gente que no aceptó, que eran los demás judíos. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Es decir, los judíos que no creyeron se llenaron de celos. Ese fue el resultado de su razonamiento. Así lo razonaron ellos. Ellos rechazaron el evangelio y es más, ellos razonaron de que es mejor oponerse al evangelio, y la mejor manera de oponerse al evangelio es persiguiendo a ese señor que se llama Pablo. Y tomaron la determinación: si no hacemos algo con este tipo nos va a arruinar el asunto. Entonces
como hicieron así cuando quieren hacer desalojo y van y se buscan una turba. Eso hicieron estos tipos, buscaron hombres ociosos, hombres malos, y dijeron: vamos a ir a la casa de ese señor que se llama Jasón. Ahí vive un tipo que se llama Pablo, un judío. A ese queremos sacarlo a patadas y lo vamos a llevar hacia los tribunales. Si no nos hacen caso, lo vamos a matar. Y así fue. Se fueron a la casa de Jasón y la asaltaron, y Pablo no estaba allí. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron a Jasón y algunos hermanos, versículo 6, vamos a ver si. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y eso es cierto. Porque Pablo, a donde llegaba, él llegaba con el evangelio, y lo que hacía era cambiar la forma de pensar, que ellos lo interpretan así: trastornan el mundo entero. Trastornan el mundo entero porque el evangelio no, o sea, es inevitable que el evangelio genere cambios en la vida de la persona. Si tú dices que has conocido a Cristo y tu vida no ha cambiado en nada, no conoces al Señor, no has recibido nada. Nada. Tiene que haber cambiado en algo. Y ese cambio tiene que ir aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, bien, ese fue el rechazo de los tesalonicenses, de esos judíos. Los hermanos quedaron ahí. Entonces, tomaron la determinación. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, la siguiente ciudad. Y cuando llegaron a Berea, entraron en la sinagoga de los judíos nuevamente para predicar el evangelio. Y sucedió algo diferente, que los judíos de Berea, versículo 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces el resultado fue diferente. ¿Por qué? Porque los judíos de Berea eran más nobles que los judíos de Tesalónica. Los de Tesalónica rechazaron. En cambio, los de Berea, no, tomaron una actitud diferente. ¿Cuál? Ellos escudriñaban. Primero recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Por eso le digo, si usted mañana abre la Biblia y empieza a leer este capítulo 17, nuevamente usted va a recordar lo que yo estoy compartiendo ahora. Y usted, es inevitable que si lo lee en la mañana, todo el día va a tener el capítulo 17 en la cabecita. Y usted al final del día va a sacar una conclusión automática. Ha meditado, quizás no se sentó a estudiar profundamente el pasaje porque no tiene tiempo ni recursos para hacerlo, pero le ayuda lo que el pastor le comparte y toda la información que le da, y usted recuerda todo, y eso se convierte en el ladrillo que va a ayudarle a construir su forma de pensar. Al final usted va a concluir: entonces tengo que ser más noble. Se trata de nobleza, de humildad, de reconocer la necesidad, no de dureza. Así, no, yo no necesito de eso. ¿No necesitas? ¿Cuándo? Cuando estés ya en tus últimos instantes, recién mandas al pastor un mensajito: pastor, visíteme, estoy mal, estoy grave. ¿Ya qué vamos a hacer ahí? Predicarte y animarte que enfrente, hermano, la situación que hoy tienes por delante. Jesucristo te recogerá de esta cama y te llevará a su morada. No, pastorcito, yo quiero sanar para regresar a la iglesia. Si nunca fuiste. ¿Regresar a dónde? Si tú no fuiste parte. Es que ahora sí me arrepiento. Perfecto, porque estás en el lecho de muerte. Pero debiste haberte arrepentido cuando estabas sentado en una silla blanca en Girón y Auyos hace 20 años atrás o 30 años atrás, y hubieras cambiado muchas cosas. Porque de que todos nos vamos a ir un día, antes o después. Todos. Construyamos una forma de pensar.
Ok, necesitamos cierta nobleza y necesitamos meditar cada día. Si usted, escúchame, si usted hoy terminamos el culto, usted se va y no abre su Biblia hasta el otro domingo, entonces solamente es un religioso. Es como haber ido a misa, nada más, nada más. Usted solo vino a misa y en lugar de ofrendar dio una limosna. ¿Por qué? Porque la ofrenda implica renuncia. Usted ni renunció para ofrendar. No. Sacrificio, no. Una limosna. Y una limosna es como que pasó el viejito pobrecito y le dimos 50 céntimos o 10 céntimos. Esa es la ofrenda, pues un solcito. Esa es una limosna. ¿Cuál es el valor de eso? No, un sol, pastor. Un sol. 3 panes con eso. Ya, hermano. Ya pues. Cuando tú le pidas, Señor, danos el pan de cada día. Y Dios dice, 3 panes te voy a dar. 1 para mañana, para la tarde y para la noche. ¿Está bien? ¿Está bien? Recíproco. Señor, ¿y no habrá jamoncito y quesito para el pan? Porque si no eres generoso, no te muestras generoso, no recibes con generosidad. Entonces, necesitamos formar esta razón basado en una moralidad que tenga una realidad espiritual diferente. Cristo allí dentro. Bueno, ¿qué pasó? Estaba Pablo predicando en Berea y los señores de Tesalónica, ¿se acuerdan esos judíos, no? Bravos? Se enteraron de que Pablo estaba en Berea predicando y se armaron, se fueron todos hasta Berea a perseguir a Pablo otra vez. Entonces los hermanos tuvieron que agarrar y llevárselo a Pablo, sacarlo de la ciudad. Y dijeron, sáquenlo de acá. Y se lo llevaron hacia el mar y de ahí un barco, no sé cómo, llegó a Atenas. Atenas, la cuna de la filosofía griega, Atenas. Donde suponemos nosotros está lo mejor de lo mejor en razón, en pensamiento, en cultura. Y cuando Pablo llega a la ciudad, la encuentra llena de ídolos y templos para todos los dioses. Era una cosa atroz, atroz, atroz. Todo rincón de Atenas estaba lleno de religiosidad. Y uno decía, pero oiga, pero no es la ciudad de los grandes filósofos, de Sócrates, de Platón, sí, pero son idólatras todos. Pero cómo gente tan que razona bien puede... Para que veas, el griego razonando inventó su religión. Es como muchos de nosotros que inventamos nuestra propia religión. Has llegado a este lugar con tu invención de religión, ese invento mamarracho que hemos hecho nosotros. Es mamarracho. Porque para la mayoría de nosotros el verdadero Dios es el dinero. No es el Señor que se le honre y que vive allá arriba, decimos. Es el dinero. Porque por dinero nos movemos. El dinero nos saca de la cama, ¿o no? ¿O no? Diga pues, ¿el dinero no lo saca de la cama? No. Sale, despierte y la esposa, ¿a dónde vas, amor? A trabajar, tengo que trabajar. Se pone el pantalón. Pero bañate primero, amor. Después me baño, primero a trabajar. A trabajar. ¿Y por qué llega tarde? Porque estuve trabajando. ¿Te vas de viaje, amor? Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. El dinero. Nosotros buscamos desesperadamente el dinero. Porque tenemos en nuestra religión el dicho de, es que sin dinero no se compra nada. Sin dinero no se come. Sin dinero no hay para gasolina. Sin dinero no hay ropa. Y es cierto, tú tienes que ir y pagar cuentas, porque la vida entera es pagar cuentas. Todos los meses pagamos las benditas cuentas, nunca se acaban, por Dios, nunca, nunca. El dinero es el que manda.
Bueno, llegó el día viernes y tú dices, hasta acá dinero, tengo que ir al siguiente Dios. ¿Quién es el siguiente Dios en mi panteón, en mi mitología? ¿Quién es? La diversión. Claro, pues el hombre sin diversión no existe. Dicen, el hombre, tengo que divertirme, si no va a aparecer a Pastor Ángel. No, tengo que divertirme. Entonces, ¿cómo te diviertes? Te vas con tus patas y juegas pelota el sábado. Te vas a la 1 de la tarde y llegas a tu casa a las 11 de la noche. Eso es lo que hacen algunos. La diversión. O se va a la discoteca. O se va... No sé, ¿pero dónde se van? No sé. ¿A dónde van normalmente, hermano? ¿Ah? ¿A dónde? ¿A dónde van? Dice, no, pastor, se equivoca, somos al Parque de la Leyenda con mis hijos. Una vez en la vida habrá sido. Quizás 2. Porque a los niños no los llevas todas las semanas al Parque de las Leyendas. Y tampoco con tus hijos grandes y muchachos, alístense que no vamos al Parque de las Leyendas. Y te vas, no se hace. O sea, la diversión no es porque ellos necesitan, sino porque yo necesito divertirme. Puedes pensar que en Italia, por ejemplo, en esos países y otros países de Europa, cuando llega el verano, España, cuando llega el verano es tan caliente que la gente emigra hacia los balnearios, entonces las ciudades quedan despobladas. Y los cristianos también se van y las iglesias cierran, porque se va desde el pastor hasta el conserje. Y ponen un aviso, este fin de semana los cultos se realizarán en la iglesia tal. O sea, los cristianos que quedaron sin ir a la playa pueden ir a la iglesia de por allá. Y otro domingo será a la de por allá. ¿Por qué? Porque es verano y todos tenemos que irnos a la playa. Antes, hace años, teníamos con nuestra plana juvenil de la iglesia, teníamos este problemita, que algunos hermanitos eran muy playeros y los días domingos se iban a la playa. Y preguntamos, oye, ¿y qué es de fulano? Se fue a la playa, pastor. Pero no van solos, pues. Tienen que jalar a menganito, a sutanito y a la hermanita, y total, un grupito de 5, 6, 7 se iban a la playa. Y así eran los domingos. Decían que a la playa, que no venga tsunami nomás, por Dios. Sí, que el Señor sea misericordioso con estos brothers, porque si no, ¿alguien prohíbe eso? No prohibimos. ¿Se prohíbe la diversión? En tanto honre a Dios, no hay ningún problema. Pero el día en que yo no voy a escoger para mi diversión es el día domingo. Y para divertirme no voy a entrar a un antro, ¿ok? Ni voy a andar con cualquier persona. El día jueves enseñamos el capítulo 6 de 2 Corintios que enseña, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es solo matrimonial, es social. No socialices con la gente que no es cristiana, porque esa gente te va a cambiar la forma de pensar. Porque esa gente te va a llevar a su música, a sus diversiones, a su lenguaje, a su moda, a esas personas y el mundo en sí van a influenciar tus conceptos, por ejemplo, de amor y de romanticismo. ¿Qué cosa es romanticismo? ¿Qué cosa es amor? Por tú le preguntas a algunas parejas, ¿y ustedes por qué se casaron? No sé por qué se casaron. Algunos tomaron mal cuando alguna vez dije, ustedes no debieron haberse casado. ¿Para qué les dije eso? Por Dios. Me metí en problemas. Pero es la pura verdad. Yo no entiendo por qué se casó con ese fulano. ¿Ah? ¿Qué le vio? Estaba miope, ¿ah? Recontra miope. ¿Qué le vio? Una hermanita entró, me dijo, pastor, la próxima semana me caso. No te cases, imposible, ya está todo programado. No te cases, ya es inevitable, no te cases. ¿Pero qué hago con toda la gente? No importa, tu vida es primero. No, me tengo que casar. Chao. Se fue, se casó y a los meses se separó. Se hubiera ahorrado tanto gasto. ¿No es cierto? Claro, tanto gasto. Conceptos de amor. ¿Qué es amor? Ahí está, esa es una verdad que tenemos que definir como filósofos que somos.
A ver, estimados limeños, no de Atenas, sino de Lima, ¿qué cosa es amor? ¿Qué es amar? No, usted está teologizando, no está filosofando. ¿Qué cosa es amar? Con sus palabras. ¿Qué es amar? A ver, pregúntele al caballero que está a su lado, hermana, ¿qué cosa es amar? ¿Ah? Dice así, amor. ¿Qué es amar? Yo qué sé, ¿qué me preguntas? Pero la buscó todo el tiempo, le habló, le trajo chocolate, flores, le invitó al cine, le invitó a salir, le invitó al parque de las leyendas, también la llevó, se fue a la playa, todo, pero no sabe qué es amor. Por si acaso, eso no es amor. No, eso no es amor. ¿Por qué? Se lo voy a demostrar. Me compré un cerdito y todos los días le doy la mejor comida que pueda comer. ¿Para qué es? ¿Ah? Entonces no amo al chancho, lo que estoy llamando es al chicharrón. Claro. Claro. Amor, le voy a decir, el concepto de amor es muy difícil, más en un entorno griego, entre socráticos y platónicos, el amor se nos queda nebuloso. Porque son o socráticos o platónicos, no hay más. Ahí estamos flotando entre uno y otro. ¿Y qué es amor para Sócrates? ¿Y qué es amor para Platón? ¿Cómo idealizamos las cosas o las materializamos? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cómo vivimos el tema del amor? Entonces, las niñas que han visto desde Blancanieves hasta La Bella Durmiente, en todas las versiones, están romantizadas con el tema del amor. ¿Ya? Y los hombres que han visto el amor de Popeye por Oliva, que tiene que pegarle a Bruto, ¿no? Están, digamos, violentizados para el tema del amor. Entonces el hombre y la mujer tienen conceptos totalmente diferentes del amor. Entendiendo esto, que una de las cuestiones más complicadas de los varones es que nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos y no estamos dispuestos a compartir ese amor con nadie, ni con una mujer ni con unos niños. Por eso es que los hombres pueden abandonar fácilmente a sus hijos y la madre no. La madre tiene que hacerle juicio para sacarle dinero para mantener a esos niños. Al padre. El padre es ajeno de afectos. El padre puede ver llorar a sus hijos y te callas, una cachetada, te quito esas lágrimas. Ese es el padre. ¿Amor? ¿Ese es el amor paternal? ¿Qué cosa es amor, pues? ¿Ven qué difícil de explicar esas cosas? Para los griegos, amor, le voy a decir qué cosa es para el griego amor. ¿Ya? Y con esto ya acabo. ¿Ya? Me va a tomar 45 minutos más. No, un ratito nomás. Amor para el griego es esto. El griego no conoce el amor romántico. No. Para el griego, el amor es la dedicación, para el griego, de el cuidado de su vida, su felicidad, su cuerpo y su placer. El griego no se casa porque está enamorado. El griego se casa para llevar a una mujer que le cuide la casa y que le dé hijos. Entonces el sexo entre marido y mujer es solo para procreación, nada más. Nada más. Allí no hay romanticismo, no hay amor, vamos a cenar, amor, vamos a salir, amor, nada. El griego duerme allá y la señora duerme allá. Ese es el griego. Y el griego es estético, 100%. No hay griego panzón, ya se lo dije. El griego es bello y es hermoso, cuida su cuerpo. Entonces el griego va al gimnasio y ahí está.
después se para frente al espejo. No sé cómo harán, pero a ver qué cosa más saqué. Su propio cuerpo. Llegó el tiempo del placer. Entonces el griego se va a, ¿cómo se llama? Al lugar donde él va a encontrar las prostitutas. Y con ellas el griego habla, conversa. Las mujeres más cultas en el mundo griego eran las prostitutas. Ellas discutían de temas de política, de filosofía, de matemáticas, de cine, de todo. Porque el placer del griego era la discusión. Sexo, el griego buscaba en hombres. ¿Qué le parece, mi querido hermano? El mundo griego. ¿Es así el mundo de muchos? De mucha gente es así. Es así. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que definir, por ejemplo, qué cosa es amor y amar. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es amor y amar? Y necesitamos ejemplo de eso. Y encuentras, de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Amar es dar. El que ama, ¿qué cosa hace? Da. Claro. El que ama, da. Y Jesús amó a sus discípulos hasta la muerte, dice la Biblia. Entonces, amor es sacrificar. El que ama, sacrifica. Bien, y de ahí pasamos nosotros al concepto de Pablo con respecto al amor. Y te dice, el amor es sufrido. Allí nomás, ¿qué hay que sufrir? ¿No? El que va a amar siempre va a sufrir. ¿Sí? Los que aman van a pasar por una experiencia a veces muy difícil. Y miren ustedes, para recitar, no recitar parcialmente, lo vamos a ver en 1 Corintios 13. Dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. ¿Qué significa? Actúa con bondad el amor. 1 Corintios 13, mis queridos hermanos, versículo 4. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Ay, los varones. Uno de los grandes problemas que tenemos los hombres es nuestro enojo. Nos enojamos. El problema de la ira en el hombre es complicadísimo. Bueno, no se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bien, le voy a decir una mala noticia. Ese amor no es un amor humano, nunca. Porque el amor humano está construido en un razonamiento con inmoralidad y con tinieblas. Así aprendimos a amar. Por eso que ese señor, después de enamorarla a la chica, termina acuchillándola por amor. ¿Puedes explicarme eso, por favor? ¿Y por qué la mataste? Porque la amaba mucho.
O sea que si la odiabas, la dejabas viva. No, también la mataba. O sea, tu amor te llevó al odio. ¿Por qué? Porque ya no me amaba, me dijo que ya no me quería. Y tú no puedes aceptar eso. No, porque después se va a ir con otro, que también tendría que matarlo. Y uno dice, este hombre está enfermo. No, no está enfermo. Así piensa, así razona. ¿Te das cuenta? Así razona. No, este amor descrito acá no es humano, ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el que tiene que normar nuestras relaciones, ya sean familiares, matrimoniales y fraternales. Nosotros tenemos que amarnos con el amor de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres es con el amor de Dios. Hay que amar a papá y a mamá con el amor de Dios. Hay que amar a los hijos con el amor de Dios. Ahí hay un hermano que tiene a su bebita acá en su hombro. Genial. Genial. No todos los padres se pasarían todo un culto con el bebito acá. No. O pasarían medianoche cargando al niño que está enfermito. No. O se levantarían a las 3 de la mañana a preparar un biberón. No. Yo conozco. No lo harían. Dirían, levántate tu hija que yo tengo que trabajar, en cambio tú te quedas en casa todo el día. Como si quedarse en casa todo el día la mujer flota en el limbo y descansar. No, quedarse en casa es esclavitud. A ver, varón, quédate tú en la casa hasta que venga tu mujer de trabajar. Y ella tiene que encontrar la casa chic, limpio, las plantas todas verdes y floreando, las ollas relucientes, faisán de cena. ¿Ok? La casa limpia, pues. Ni la Cenicienta trabajaría así. No es fácil. Entonces, vea usted que tenemos que cambiar muchas cosas en la forma de pensar. Ese amor de Dios, la única manera de cambiar es llevar este concepto acá, a través de la meditación. Y el Espíritu de Dios, que está acá, es el que va a darle capacidad, eficiencia, poder a ese versículo para cambiar nuestra forma de ser. El que ama no insulta, el que ama no golpea, el que ama no larga a nadie, no se muestra grosero. No, no somos perfectos, pero en el camino a la perfección tenemos que pensar bien, hacer las cosas diferentes. ¿Ok, hermanos? Para eso, Berea, recuerde, Berea, hay que ser habitante de Berea, más noble, recibir la palabra, escudriñar las escrituras, aprender, más noble. Cerramos nuestros ojos.